Ser podcast. Tweets que nunca escribiré. Con José Luis Sastre. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a una nueva edición de Tweets que nunca escribiré, que hoy vamos a dedicar a hablar de la precariedad, de lo que, en fin, cuando estamos en conversaciones más coloquiales, si queréis, llamamos trabajos de mierda, porque en realidad lo son en muchos casos. El otro día dimos en la radio la noticia de que había unos 100.000 puestos de trabajo sin cubrir, 100.000 vacantes. Y nos preguntamos si ocurre aquí en España lo que ocurre en otros países, significativamente en Estados Unidos, esto que llaman la gran renuncia, la gran dimisión. Gente que decide darle un nuevo aire a su vida, que decide cambiar, renunciar al trabajo, que le haya costado mucho o poco conseguir, y empieza una vida distinta. ¿Es eso lo que se produce en España? ¿O en cambio este fenómeno que quienes saben de la materia dicen que no es tanto eso, se refiere a o tiene otras explicaciones, que es básicamente la precariedad? Nuestra compañera de laboral, de la información laboral en la cadena SER, y además ha escrito varios libros, es especialista también en esto que se llama precariedad, o vamos, trabajos de mierda, es Alejandra de la Fuente. Alejandra, bienvenida, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por Pues invitarme y estar aquí. al revés, un gusto que podamos hablar contigo, porque ya no es solo la compañera, ya os digo, que cubre la información laboral en la cadena SER, sino que además se especializó. No sé cómo empezó esta especialización, Alejandra, pero te fuiste acabando dedicando a prepararte, a dedicarte básicamente a informar de la precariedad. ¿Cómo fue ese giro? Uf, pues al final yo creo que esto nos ha pasado a todos. Esto de que te metes en el mercado de trabajo, por lo menos lo intentas Hmm. y te sale mal. Y al final, pues después de tener malas experiencias y tal, pues decidí crear Mierda Jobs, que fue ahí a raíz de lo que empecé como a tocar el tema laboral. Y bueno, eso fue creciendo y ya pues hubo un momento que dije, bueno, pues vamos a especializarnos bien y entonces ya empecé a hacer bastantes cursos sobre derechos, seguridad social y tal y bueno, pues hasta hoy. ¿Cómo fue la cosa? ¿Viste que la gente empezaba a reaccionar según tú ibas escribiendo más, sobre todo en Twitter, sobre experiencias, casos particulares? Cada vez había más interacción, más gente que quería compartir contigo, no sé si consultarte o informarte de los casos que les ocurrían a ellos. Sí, de hecho, bueno, o sea, al principio los primeros tweets son míos, porque me pasaban a mí y Ya. de mis amigas y de mis amigos. Y la cosa fue creciendo bastante. Y bueno, me entrevistó Fransino en La Ventana y entonces pues ya como que la gente como que dijo, uy, a ver qué es esto y ya me empezaron a mandar un montón de mierda jobs, ¿no? De trabajos Sí. muy precarios y luego también muchísima gente consultando porque es verdad que por desgracia en este país no hay educación a nivel laboral, no existe un FOL, ¿no? Que eso sí que existe en las formaciones profesionales, pero bueno, no hay una asignatura que nos prepara para esto y entonces hay bastante desconocimiento y luego además también me encuentro a día de hoy y me encontraba en su momento muchas personas que lo que necesitaban también era desahogarse, porque al final ves que es tan difícil cambiar las cosas que dice, me viene mucha gente y me dice, pues te cuento todo esto y dice, por lo menos para que alguien me escuche, para que se sepa que esto existe y para, bueno, en el fondo pues compartir y quedarme un poco más tranquilo o tranquila. Pues con Alejandra de la Fuente, que empezó de esta manera a describir la precariedad, que es uno de los grandes problemas que tiene nuestro mercado laboral, vamos a compartir este tiempo que ya sabéis que nos gusta compartir con vosotros, para compartir sobre todo las preguntas, para que intercambiamos básicamente impresiones, nuestras experiencias. Así que ya sabéis que esto es un podcast, pero que hacemos a partir del Spaces, que es el espacio de Twitter, la herramienta que nos permite interactuar. Así que, como siempre, os decimos, pues solo con que os suméis a la conversación y nos solicitéis la palabra, vamos escuchándoos algunos de vosotros, a quienes primero solicitéis la palabra para intervenir y para comentar con Alejandra, pues no sé, vuestro caso, vuestra preocupación o vuestra impresión sobre este fenómeno. Decíamos, Alejandra, porque esta conversación viene a raíz de esta semana, ha sido noticia esa reunión del gobierno con los sindicatos para ver qué ocurría, si es que había una gran renuncia a este fenómeno de la gran dimisión del que se habla en otros países. Pero las informaciones que nos ibas dejando tú en la radio esta semana decían que
los expertos no hablan tanto de este fenómeno en España, sino que lo que aquí ocurre es un fenómeno totalmente distinto, que tiene que ver con la precariedad. ¿Qué es, Alejandra, lo que está ocurriendo en el mercado laboral en España ahora mismo? Bueno, es verdad que se reunieron este lunes para tratar el tema de, bueno, pues de las vacantes en España, y llegaron a la conclusión de que aproximadamente hay unas 109.000 según el INE, que bueno, que son pocas, ¿no? Hmm. Y no hablaban tanto de la no voluntad, de la falta de voluntad de los trabajadores por trabajar, sino efectivamente de las condiciones que tienen estos trabajadores. Y de hecho están concentrados también en determinados bueno, sectores, la hostelería, la limpieza, ¿no? Aunque bueno, hay también en otros en menor medida. ¿Y qué pasa? Por una parte, las condiciones económicas, ¿no? Pues salarios bajos, con los que a día de hoy es muy difícil vivir y más con la situación que tenemos ahora mismo. Y además, no solamente a nivel económico, sino a nivel de condiciones más allá de lo meramente económico, insisto. Pues, por ejemplo, la cantidad de horas que se trabaja, trabajar domingos, trabajar festivos, trabajar fines de semana, que eso dificulta muchísimo pues la conciliación, ya no solamente familiar, sino bueno, pues el hecho de tener vida, porque no puedes estar con tus amigos, porque a lo mejor no puedes desarrollarte en otras esferas de tu vida, y eso es lo que está haciendo que haya gente que se eche para atrás, las condiciones económicas y el resto de condiciones laborales. ¿Qué es precariedad, Alejandra? Pues creo que al final cuando hablamos de precariedad, mucha gente piensa, yo creo, en las condiciones económicas, Sí. pero creo que va mucho más allá. O sea, es verdad que existe precariedad económica, pero la precariedad es algo mucho más grande. Por ejemplo, pues como lo que estábamos comentando hace un segundo, el hecho de que haya trabajadores que pues por ejemplo, no puedan conciliar por las largas jornadas de trabajo, el hecho de a lo mejor tener trabajos con turnos partidos que no te permite hacer nada, el típico trabajo este de que entras a las 10, el comercial, de Sí. 10 a 2 y de 4 a 8, que al final dices, bueno, pues si es que si salgo a las 9 en una ciudad, por ejemplo, grande, o a las 9 y media si es una ciudad más pequeña, y llego a las 9 de la noche, pues al final dedico toda mi vida al trabajo y no tengo tiempo, ya no solamente a los seres queridos que tengo, sino a mí mismo, ¿no? Pues no tengo tiempo para hacer inglés, no tengo tiempo para cocinar, O no para no tengo tiempo hacer para... nada, o para no O hacer para no nada. hacer nada, Sí. efectivamente, para decir, pues bueno, aquí estoy yo y quiero tumbarme en el sofá a mirar el techo si quiero, porque Exacto. tendríamos derecho a parar, que eso también está afectando de forma directa a la salud mental. De hecho, ahora mismo en España somos el país del mundo que el primero en consumo de benzodiazepinas, debido precisamente en una parte a las condiciones laborales. El hecho de los turnos que van cambiando, que lo mismo dificulta muchísimo la conciliación, porque al final, si una semana estás de mañanas y una semana estás de tardes, pues no puedes muchas veces organizarte la vida y tienes que depender de terceros. Entonces, bueno, pues al final el hecho de, obviamente, las horas extras sin remunerar, que en España también esto ocurre muchísimo. De Sí, hecho, sí. durante los primeros meses de pandemia, por dar así un datillo, se hicieron más de 3 millones de horas extras sin remunerar. Esto es un problema que existe en España y que es muy difícil, bueno, es muy difícil, lo estamos viendo, que atajemos esto de alguna forma, la nula desconexión digital. O sea, al final la precariedad es mucho más que el tema económico, aunque obviamente el tema económico pesa mucho, porque si no tienes dinero para vivir, pues obviamente es muy difícil desarrollar el resto de esferas de tu vida. Mira, dabas ahora un dato, te voy a dar otro porque, y de hecho, dejadme que os recomiende, hace un par de Spaces hablamos del suicidio. Fue un programa muy interesante en el que también participó mucha gente. Hay ahora mismo, por cierto, mucha gente también conectada al Spaces, cosa que os agradezco y que también demuestra que este es un asunto del que debemos hablar y debemos seguir hablando todavía más. Os decía que en el programa que dedicamos al suicidio, que lo podéis encontrar todavía en las plataformas, uno de los expertos nos dio este dato. Cuando subía un 1% el índice de paro en un país, subía prácticamente un 1% la tasa de intentos de suicidio. Y nos explicó este mismo experto cómo estaban empezando a constatar los estudios que ya no solo con el aumento del paro aumenta la tasa de suicidios, también con el aumento de la precariedad, que es algo que se estaba empezando a medir. Has citado la hostelería como uno de los campos donde más precariedad hay. Ahora vamos a esto, a la falta de camareros, por qué ocurre. Y mira, me llamaba la atención porque una de las personas o de los perfiles que nos solicita intervenir es el perfil de Lolín Café, que está conectado. Supongo que detrás habrá alguien con un nombre más concreto. Hola, buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Se me escucha? Te escucho perfectamente. ¿Cómo te llamas? Yo soy María Pía Durán. María, pues dinos. Bueno, es que a mí este tema me tiene muy preocupada desde hace mucho tiempo. Yo, para poner siempre un ejemplo, tanto mi esposa como yo, antes de iniciar este negocio,
Trabajamos durante aproximadamente unos 35 años, entre ambas que tenemos cotizadas a la Seguridad Social, y nunca nos han hecho un contrato según estricto convenio laboral. Cuando uno está hablando de este tipo de circunstancias, que de repente ahora estemos hablando de la gran dimisión, sorprende que sorprenda, porque la precariedad laboral dentro de la restauración no es algo nuevo. El tema es, y a mí sobre todo lo que sinceramente no entiendo, el pseudoempresario que tiene la desfachatez de decir que la gente no quiere trabajar. Lo que la gente no quiere es dejarse la vida detrás de una barra con todo lo que ello implica, los horarios que implican, la vida personal que también dejas, porque en la restauración, cuando tú estás trabajando, la gente está disfrutando. Entonces hay tiempos que son muy complicados y esto se ha de valorar. Y a la gente hay que dignificarla con un salario digno. Aquí no estamos diciendo que hay que pagarle a la gente más. Hay que pagar según estricto convenio laboral. Es que no hay más. Tanto la cantidad de horas reales trabajadas como la categoría real. Porque te sorprendería saber cuántos ayudantes de camarero hay. Y no hay ningún camarero. Ya. Y pagar la nocturnidad, os aseguro de verdad que muchas veces es de chiste. María, descríbeme cuando has trabajado en la hostelería, horarios, horas extras, sueldos y posibilidad de conciliación. Bueno, aquí pasan varias circunstancias. Tú ten en cuenta que yo en realidad soy argentina, Sí. yo llegué hace 20 años y el primer trabajo que tuve, que es lo que tiene una persona que está migrada, que no tiene ingresos, que no tiene papeles, me contrataron como camarera. Camarera en las condiciones que se pagan, porque cuando una persona migra, busca este tipo de cosas. Y de hecho nos pasa en Argentina también cuando migran de otros países a Buenos Aires. O sea, esto desafortunadamente es el pan de cada día. Ahora bien, a partir de esa circunstancia, una vez que yo ya estuve legal en España y pude empezar a trabajar, las condiciones siempre fueron... a mí lo que más me preocupa es con la naturalidad que se toma que una persona tiene que quedarse más horas y no pagárselas. Ya. Esto para mí es impensable. Mira, cuando mi mujer y yo pudimos contratar personal, jamás en la vida se me hubiese ocurrido no pagarse un convenio laboral. Jamás. Y el personal que hemos llegado a contratar siempre es exacto, es tal cual. Y cuando yo digo las cifras que han llegado a recibir mis camareras, alucinan, porque me digo, pero es que tú les pagas un montón. No. Yo pago lo que corresponde. ¿Qué les pagas, María? Tú calcula que yo tengo en este momento una camarera que de hecho empezó siendo clienta. Nos hicimos amigas. Ella es de hecho trabajadora social, no consigue trabajo de lo suyo y está muy mal remunerada. Y bueno, dijimos, mira, tú me necesitas yo también, y la contratamos. A ver, ESPE debe estar cobrando por unas 24, creo que son 24 a 26 horas semanales, trabajando martes, miércoles, jueves, viernes. Serían 5 noches a la semana, más un mediodía, ¿vale? Sí. Está cobrando unos 700 y pico más. Yo creo que entre todo, casi cerca de los 1.000 euros entre propinas y todo el rollo. Brutos. Sí, en mano. Además de lo que a mí me cuesta la seguridad social. Netos. Netos, entonces. ¿Y te dicen que les pagas un montón? Es que es un trabajo de media jornada. Yeah. No te estoy diciendo que está trabajando todos los mediodías y todas las noches. Trabaja solo de noche. Tiene todo el día libre. Y la hago entrar según estrictamente la hora que empieza la faena. Y le pago la nocturnidad, que prácticamente es todo el tiempo, porque en realidad trabajamos bastante más tarde que comienza. Es que es algo muy sencillo. Es que es tanto como decirle al gestor, hazme este contrato, esta persona entra a tal hora, se vaya a tal hora, y dime exactamente lo que hay que pagarse un convenio, que no es tan difícil. María, muchas gracias por compartir tu experiencia y darnos detalles tan concretos, que la verdad que nos vienen muy bien porque nos hace aterrizar muy bien el problema. Gracias y un beso. A vosotros. Alejandra, ¿qué está pasando en la hostelería en España? Bueno, a ver, en la hostelería está pasando lo que ya lleva pasando mucho tiempo. Es justamente lo que estaba diciendo ella, que es común, por desgracia, el hecho de, de a lo mejor asegurar a una persona, es decir, darla de alta a la seguridad social menos horas de las que trabaja,
que esto a mí me lo han dicho muchísima gente que trabaja en la hostelería, que sabes cuándo entras pero nunca sabes cuándo vas a salir, que además es cierto que, bueno, pues por las circunstancias de ese trabajo, pues es verdad que en ocasiones se trabajan fines de semana y festivos, pero claro, eso hay que remunerarlo como fines de semana, como festivos, igual efectivamente hay que poner la nocturnidad, etcétera, y eso pues en ocasiones no se hace y al final la gente hay gente que dice que ya está bien, que basta. Es que eso es lo que está pasando, que no se están pagando y no se están adecuando las condiciones de trabajo a la realidad de estas personas. Sabéis que podéis ir interviniendo con nosotros. Mi duda es, Alejandra, con toda la polémica que hubo, por ejemplo, que puede parecer anecdótico, quizá no lo sea tanto, con las casetas de la Feria de Sevilla. ¿Qué ha cambiado con la reforma laboral? Dijo la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se va a acabar la precariedad. ¿Se va acabando la precariedad? ¿Ha habido tanto cambio? ¿Lo nota el mercado laboral? A ver, se va a acabar la precariedad, es una frase yo creo que muy grande. Sí. Entonces, no se va a acabar la precariedad. Siento ser así de rotunda. Es que el mercado laboral español tiene un problema muy gordo, bueno, tiene varios, ¿no? Pero el problema, y de hecho el problema que desde Europa nos decían que teníamos que atajar de alguna forma, era la temporalidad, que es una de las formas de precariedad. La temporalidad es precariedad pues porque no te permite, porque no cobras un salario de forma constante, porque además es muy difícil que te puedas independizar y puedas vivir con contratos temporales, pues porque no te dan una hipoteca o porque no te dan un alquiler, o sea, afecta a tu día a día y a tu vida. Y además es que en España se daba, y se sigue dando todavía, pero bueno, con la reforma laboral que ahora entro a responder, se está reduciendo, la temporalidad fraudulenta, que es, por ejemplo, también está pasando, por ejemplo, en ocasiones con las prácticas, que es decir, que hay un tipo de contrato que se utiliza de forma fraudulenta. Es decir, la temporalidad, en principio, debería ser pues para circunstancias como pues una baja laboral de un trabajador, ese tipo de cuestiones, pues ahí sí que se puede meter un contrato temporal, pero meter un contrato temporal por norma, eso era lo que estaba pasando y ahí estaba el fraude. Entonces, lo que hace la reforma laboral es atajar esa temporalidad porque limita los supuestos, porque además elabora y desarrolla el contrato fijo discontinuo y entonces pues, esas personas, claro, ya son fijas en la empresa, entonces limitan la temporalidad. Entonces, sí, en ese aspecto, la reforma laboral obviamente que se está notando en el mercado de trabajo porque de repente ahora la gente está viendo, y eso está muy bien, que haya que sus contratos que eran temporales están pasando a ser contratos indefinidos. Pero es cierto que la temporalidad, como veníamos comentando desde el principio de nuestra conversación, es mucho más allá y obviamente pues una reforma laboral no acaba con la precariedad así en grande, porque además la precariedad que tenemos en nuestro país, por desgracia en muchas ocasiones, es cultural, como bien decía la anterior persona que ha intervenido. Entonces, pues reduce la precariedad, en este caso mirando más hacia la temporalidad, que es una forma de precariedad, pero queda mucho. Pero por entendernos, vamos de cara a la campaña del verano. Yo me pueden contratar como camarero en un sitio, pero me contratarán, el contrato que me hagan no será indefinido, porque cuando llegue septiembre me echarán a la calle, ¿no? ¿Cómo va a funcionar eso? Bueno, a ver, eso no es exactamente así, me A ver. refiero. Al final, si tú vas, o sea, tú imagínate que tú vas a contratar a un camarero y que ese camarero le vas a requerir en todos los picos de trabajo. Tú imagínate que ahora le contratas en verano, pero el verano que viene le vas a contratar y a lo Sí, mejor en sí. Semana Santa ponte que también hay un pico muy grande o en el puente de octubre, pues ese camarero va a estar más tiempo en esa empresa, o sea, le vas a requerir más tiempo en esa empresa. Entonces, lo suyo es hacerle un contrato fijo discontinuo, entonces ese camarero ya digamos que formará parte de esa plantilla de forma fija, que de hecho eso es el contrato fijo discontinuo, y tú le podrás ir, digamos, es que me suena muy mala la palabra utilizando, bueno, rescatando Sí. él estará trabajando durante ese momento, claro. Entonces ya no estamos hablando de que son contratos temporales, sino que estamos hablando de que son contratos fijos, porque ese camarero o sea, va a estar en tu empresa en muchos otros momentos del trabajo. Sí, lo que pasa es que habrá momentos del año en los que no cobre, ni Claro, tenga trabajo, claro. A pesar de tener claro, ese contrato, claro. Claro, de hecho, bueno, es que todavía es muy pronto para hablar. De hecho, yo le he preguntado alguna vez en la inspección y tal, porque es cierto que ha habido gente, ha habido voces que sí que temían, ¿no? Que a lo mejor los fijos discontinuos fuesen los nuevos temporales y Sí. tal. Pero bueno, yo he preguntado y de momento la inspección me dice que
todavía no se puede ver, porque ha pasado muy poco tiempo, entonces todavía no se puede ver si realmente va a haber un fraude en esta cuestión o no, y si lo hay, qué porcentaje, porque a lo mejor es un porcentaje Mínimo, ínfimo, sí. claro, pero lo cierto es que al final, bueno, las cifras que se están dando son positivas, son buenas, y es cierto que son personas que al final o sea, no van a tener contratos temporales a sus espaldas, y eso también es muy bueno, ya no solamente de cara a las cifras, que vale que eso, sino de cara a las personas que están detrás de esas cifras. Entonces yo, ya te digo, creo que todavía es muy pronto pues para ver. De hecho, me comentaron el otro día en la inspección de trabajo que van a mandar cartas para ver un poco pues cómo están funcionando este tipo de contratación, pero que de momento no podemos decir que esto vaya a generar un fraude. Estos son voces que, bueno, dicen pues a lo mejor puede ocurrir, pero vamos a dejar que la reforma laboral ande. Os animo a que participéis, a que os vayáis sumando, porque pues testimonios como el de María, que nos escribía o nos ha solicitado la palabra desde Badalona, pues nos han permitido eso, poner números, poner nombres, imaginar cuál es la situación genérica, concretarla, de la que estamos hablando aquí. Si vamos por sectores, Alejandra, me decías que donde está peor la cosa es hostelería, el sector de la limpieza y la agricultura. ¿Por qué no se puede arreglar eso? Hombre, pues porque al final es que es por las condiciones que hay. O sea, al final estamos hablando de que son sectores muy precarizados, con salarios muy bajos y con condiciones malas, por qué no decirlo. La hostelería la acabamos de analizar, o sea, es lo típico de que te contratan para X horas, o sea, te aseguran X horas, pero luego la realidad es que estás muchas más horas, etcétera. Y la cuestión de la limpieza, igual, ya no solamente a nivel a lo mejor particular, ¿no? Sino también a nivel de empresas, pues por ejemplo, te encuentras... bueno, si quieres, primero analizo un poco en los domicilios particulares. Es muy complicado porque la prevención de riesgos laborales dentro de los domicilios es muy complicada, los salarios son muy bajos, hay mucha economía sumergida, muchísima. Entonces, pues claro, obviamente son condiciones de muchísima precariedad porque muchas veces no estás ni siquiera asegurada. Y luego también pasa que en oficinas, por ejemplo, que de hecho esto yo lo denuncio mucho en Mierda Jobs, porque es que esto ocurre, pues a lo mejor te llaman para limpiar 20 minutos, una hora, entonces al final, pues claro, dices, es que una hora entre que voy, vengo, estoy asegurada 45 minutos, son condiciones muy precarias. Además, hay muchísima parcialidad en ese tipo me refiero en este momento, estoy hablando del tema de las limpiadoras. Sí. Hay muchísima parcialidad dentro de ese sector y en muchas ocasiones, parcialidad involuntaria, que es otra forma de precariedad. Entonces, pues claro, es normal que al final, con salarios bajos, mal aseguradas, parcialidad involuntaria, que te quieran por horas, etcétera, pues son condiciones que generan cierto rechazo, que ya digo, que estamos hablando de que son porcentajes bajísimos, ¿eh? Estamos hablando de un 2%, o sea, estamos hablando de porcentajes muy bajos, no estamos hablando de que la... Has dicho, Sí. perdóname Alejandra que te interrumpa, ¿has dicho contratos por 20 minutos? Sí. Hay empresas que a lo mejor, bueno, no voy a decir la empresa, pero voy a decir un ejemplo real. Hay un autolavado de perros, por ejemplo, que yo he denunciado en Mierda Job, que los contratan por 20 minutos y te dicen, no, tienes que venir todas las mañanas 20 minutos. Y te pago al mes en total, pues no sé cuánto eran, 80 euros. Pues al final dices, es que estoy, entendedme con la jerga, pringada aquí, Sí. 15, 20 minutos corriendo, porque además esto también es otra cuestión. Si te contratan durante tan poco tiempo, es que no te ha dado tiempo ni a sacar la bayeta. La prevención de riesgos laborales brilla por su ausencia, porque tú vas corriendo. Porque si tú tienes 20 minutos para limpiar una sala, tú vas pues muy rápido y al final no estás cuidando o no te estás cuidando sin querer, obviamente, y debido a la precariedad de la empresa que te está contratando por 20 minutos, a lo mejor tu espalda, haces un movimiento rápido, te puedes resbalar, te caes. Entonces, al final, eso también es precariedad y eso existe también dentro de este sector. Te voy a preguntar ahora por más casos concretos porque yo creo que hay una precariedad que tenemos la idea en la cabeza, pero yo creo que cuando empezamos a escuchar cosas como esta es cuando, decía María antes, me sorprende que os sorprenda. Pues bueno, por mucho que hablemos de ello, por mucho que todos conozcamos casos, escuchas cosas así y te sigues sorprendiendo efectivamente que esto pueda seguir ocurriendo. Así que ahora te pregunto más casos, pero nos pide la palabra también David Franco. Hola, David. Hola, ¿se me escucha? Te escuchamos perfectamente, ahora tenemos más suerte. Tú dirás, David, te escuchamos. Sí, bueno, yo trabajo en el área de hostelería. Tengo más de 20 años trabajando en hostelería. Primero en mi país de origen, Venezuela,
y también he trabajado en México, pero la gran parte de mi carrera la he desarrollado aquí en España. La he trabajado en diferentes ámbitos, tanto en bar tipo Pepe como restaurantes de más categoría, restaurantes de cadena, de multinacionales, como restauración colectiva, etcétera, etcétera. Ajá. He sido extra, he sido freganchín y he estado también ocupando puestos de gerencia, ¿vale? Sí. Entonces, la hostelería, tenemos un gran problema en la hostelería de parte y parte. O sea, es un problema que tiene una complejidad que probablemente no se ha abordado de la manera objetiva, ¿no? Pues el empresario, ¿no?, jala para su lado, el gobierno tiene su parte, el trabajador también, porque hemos tenido una cultura en base a la explotación, a que por un lado explotamos y por otro lado nos dejamos explotar. O sea, vemos como normal que te tienes que quedar más de la hora de trabajar, pero lo vemos como normal porque hemos creado una cultura donde parece ser que para poder surgir y para poder aspirar a un mejor sueldo, para poder ascender, tienes que demostrar. Eso aquí en España está muy arraigado, y no solamente en la hostelería, ¿eh? No solamente en la hostelería. O sea, te ven la imagen, a ver, pero a ver, ¿tú de qué vas? ¿Tú de qué vienes? A ver, ¿tienes experiencia? A ver, pero ¿sabes hacer? Bueno, a ver, vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver. Uy, se va su hora. Uy, no, eso ya mal, ¿eh? O sea, la persona puede ser la más eficiente del mundo, puede llegar a ser puntual, llegar inclusive antes, pero que se vaya en punto a su hora está mal visto. No, esa persona se va a su... No, uy, que no colaboras, no colaboras con la empresa. Esa es una cultura muy arraigada, tanto a nivel de empresarial. Yo lo he vivido en carne propia, ¿eh? O sea, ascienden al que, como digamos, ¿no?, vulgarmente decimos, hacen más la pelota. Y tenemos una cultura empresarial, y esto en otros gremios también, donde se machaca al currito y se premia al trepa, ¿sí? Esto termina quemando a la gente. Afortunadamente, ha habido un cambio donde se está hablando ya más, y yo creo que se debería de hablar más: inteligencia emocional, trabajo en equipo, liderazgo, etcétera, etcétera, ¿no? Donde también tenemos que empezar a hablar no solamente del salario monetario, que es muy importante, de pagar a la gente lo que corresponde. Cosa que, por ejemplo, en Estados Unidos, hora extra que usted trabaja, hora extra que es cobrada. Igual que en Irlanda, igual que en Inglaterra, etcétera, etcétera. Pues aquí tiene que ser exactamente igual. Eso ya está ocurriendo. Lo que pasa es que no está generalizado. Ocurre en algunas multinacionales, en algunas bandas multimarca, no en todas, ojo, no en todas, y debería de transmitirse también al pequeño y la pequeña y mediana empresa. Lo que pasa es que en la pequeña y mediana empresa, como bien había comentado Alejandra, existe la economía sumergida. Y esa economía sumergida hace que tú cobres a ojos de la legalidad, cobras el mínimo, pero luego está el sueldo en B, que con eso el sueldo en B compensa supuestamente esas horas de más, etcétera, etcétera. Pero ya sabemos cuál es la contrariedad que trae eso, que no estás cotizando lo que tienes que cotizar por lo que estás trabajando, ¿sí? A la hora de la pensión, hay muchísimos camareros del interior de España que tienen 20, 30 años trabajando en hostelería, y lo que tienen cotizado es una miseria. Es una miseria porque han estado trabajando, claro, con esto de los picos de trabajo. He hecho extra en Alicante, me contrataron de extra en un hotel. Mira, hasta hace nada estuve hablando con una multinacional importante de temas de catering, y te voy a decir cómo están pagando. Están pagando 8,71 euros brutos la hora de trabajo. Esto es para eventos, catering, matrimonio, lo que sea.
exigen la máxima profesionalidad, a mí me parece que es un sueldo muy bajo. Y eso es lo que te pone, mira, esto es lo que hay. Si te gusta bien, es lo que hay. Por supuesto, todo se te paga en nómina y tal, y no sé qué. Oye, pero ¿y cómo están haciendo con el tema de la nueva ley laboral? Bueno, pues pagamos la multa, porque no nos compensa. Ya. O sea, no vamos a contratar a todo el mundo fijo discontinuo. No, señor. Aquí seguimos haciendo las cosas exactamente igual. Y te estoy hablando de una multinacional. Ojo, ojo. David, creo que has hecho una fotografía muy completa. Has empezado diciendo cuál era tu experiencia y seguramente el resultado de esa experiencia es la radiografía flanco a flanco que nos acabas de hacer y que de verdad me ha resultado muy interesante. Muchas gracias, David, por contárnoslo. Gracias a vosotros. Un abrazo y gracias por contactar a través del Spaces. ¿Cuánto hay, Alejandra, de cultural, como decía ahora David? Mucho. Hay mucho, pero también es cierto que al final, que esto yo, por ejemplo, lo hablo con la gente, creo que la gente joven, además, por desgracia, también tiene mucha cultura de la precariedad porque es que lo estamos viviendo. O sea, me refiero, yo, por ejemplo, mi hermano pequeño o mi primo, pues si ve que su primo, no sé quién, están en condiciones fatales, o yo veo a mi hermana mayor y ha estado siempre fatal, pues tú al final dices, es que estoy rodeada de esta precariedad. Y además, una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. La teoría es que no puedes hacer más de X horas extra, que tienen que ser remuneradas, consensuadas. La realidad es que no. O sea, la realidad es que si tú dices, pues oye, pues yo no voy a trabajar, pues seguramente o te van a llamar la atención, o te van a degradar, o te van a despedir. Entonces, al final, cuando todo lo que tú miras es precario y cada vez que intentas abrir un poquito la boca, pues te echan para abajo, pues al final es cultural, o sea, es cultural a nivel económico, pero también, bueno, pues a nivel cuando la política han insistido mucho, o sea, me refiero, hemos tenido políticos diciendo, lo voy a decir textualmente, que se jodan a los parados. No, Entonces, totalmente. al final eso es cultura. Es por cultura desgracia. y efectivamente, y está mal, pero también hay que ponerse en la piel, no lo voy a justificar, pero sí que quiero entender a las personas que dicen, es que lo necesito y es que sé que este trabajo será para otra persona que va a aceptar estas condiciones. Que esta es la raíz, claro. No, por supuesto. No estoy justificando que pase, pero estoy poniéndome en la piel de aquel o aquella persona que acaba aceptándolo. Sí. Es que, a ver, al final lo hemos hecho todos. O sea, yo también he cogido trabajos diciendo, es que estoy cogiendo algo que es que sé que está muy mal, pero exacto, es que si no podía, o sea, no comes, o sea, literalmente. Sí. Entonces, pues claro, al final no hay que poner, que es como bien dices, no hay que mirar el dedo, sino la luna. No hay que mirar a la gente que lo coge porque tiene necesidad, sino hay que mirar a las empresas que tranquilamente ofrecen esto, ya sea de forma pública como de forma privada, es decir, ya sea en un anuncio o ya sea en una entrevista, y que esto esté totalmente normalizado. Y para ello no hay que irse tampoco a los casos extremos, sino que, por ejemplo, lo que comentaba el último chico que ha intervenido, David, efectivamente, es que te paguen 8 euros y que te exijan todo y te paguen 8 euros y al final del día te vayas con limpios 32 euros en el bolsillo, pues dices, es que claro, obviamente, y eso no está pagándote lo mínimo de lo mínimo, no, pero bueno, no te está tratando, o sea, no te está pagando acorde el nivel de vida ni que tu tú experiencia, que mínimo, claro, no te están sí, pagando ni tu experiencia, y ya ni siquiera entro en el que también, o sea, podríamos hablar aquí muchísimo de ese tema, pero ya ni siquiera voy a entrar ahí, ya voy a entrar en que una persona objetivamente pues es muy difícil que llegue a final de mes con ese tipo de salarios, y al final lo que pasa es que sí, que hay cosas que son legales, pero que sea legal no significa que no sea precario. Totalmente. Y que sea legal no significa que tú no puedas vivir con ello, porque muchas veces, o sea, el salario mínimo ahora mismo, y ya el problema es que el salario mínimo está cogiendo convenios, o sea, está escalando convenios. Sí. Entonces hay muchos convenios y hay mucha gente que está cobrando 1.000, 1.050, 1.080, 1.250 euros, y con 1.250 euros objetivamente, y más, bueno, obviamente, si ya tienes una familia, ya ni entro, si tienes bocas que alimentar, pero es muy difícil vivir. Entonces, al final, no solamente hay que hablar de, pues que esto lo coge, que es algo que está
hay en el límite a lo mejor de la legalidad o no es legal, sino que las cosas legales, que tal, no pasa nada, también las coges y me refiero, te están explotando o a lo mejor no te están explotando, pero te están pagando lo justo, justo, justo y no puedes vivir. O sea, esta es la realidad que tenemos ahora mismo. Aurelio, hola. Hola, buenas ¿Qué tardes. nos querías contar, Aurelio? Pues mira, yo he estado escuchando lo que estáis diciendo y para mí hay dos cosas relacionadas, trabajo decente y vida decente. Es decir, uno tiene que poder tener un salario adecuado para que tenga tiempo de ocio, para que tenga tiempo para hacer o no hacer cosas fuera de su trabajo y está claro que por mucho que mejoremos las leyes, si las personas no están sindicadas y los sindicatos no intervienen, ¿eh? Individualmente las personas son muy débiles, colectivamente son más fuertes. Es decir, no solamente existe precariedad en temas como puede ser trabajos de hogar, como puede ser en limpieza, como puede ser en hostelería, también conductores de autobuses y de camiones, con la trampa que se hace, que como no pueden conducir más de X horas, lo que hacen es cambiar de camión a mitad de trayecto y el que lleva un camión coge el otro y al revés. Con lo cual se salta la legalidad y se utiliza y se usan muchísimas más horas de las que realmente son necesarias. Entonces, yo creo que esto, y en otros sectores también, es decir, también hay sectores que te pagan la legalidad, ¿verdad? Bueno, ahora como hay que pagarlo por banco es más complicado, pero es igual. Te lo pagan por banco y luego te obligan a devolver el 30% de lo que te han pagado. Porque si no, pierdes el trabajo. Y luego están los autónomos, los falsos autónomos. Es decir, hay muchísima cantidad de cosas que están sucediendo porque las personas actúan de forma individual. Mi consejo, ya que estamos en un tema de precariedad y trabajos de mierda, para mí son trabajos esclavistas, ¿eh? O sea, quiero decir, es trabajo esclavista porque para lo único que te llega es para poder sobrevivir, ¿eh? Y mientras las personas solamente puedan sobrevivir, no tienen capacidad de movilización hacia ningún lado. Entonces, mi consejo es que realmente las personas se sindiquen, estén sindicadas y que a través de los sindicatos no permitan este tipo de fraudes, porque es un fraude. Que a ti te contraten por una cantidad de horas y trabajes el doble, eso es un fraude. Aurelio, ¿Vale? te agradezco mucho tu aportación y tu punto de vista y esta recomendación que tu propuesta, tu canalización para dar salida a esto es, pues esto, sindicarse, organizarse. Otras veces hemos hablado en otros spaces de eso, de la posibilidad de organizarse, asociarse, sindicarse en este caso. Gracias, Aurelio. Hasta la próxima. Gracias a vosotros. Tenemos que ir terminando ya, pero sí quisiera, a manera de colofón, Alejandra, que me situaras en... Ahora me hablabas, ¿no?, del caso de estos trabajos por 20 minutos en Mierda Jobs. ¿Qué ejemplos recibes? No sé si dejas de recibir o siguen produciéndose. ¿Qué casos, digamos, extremos o que pueden ser ejemplo de lo que está ocurriendo te siguen llegando? Bueno, me llegan todos los días. Es cierto que, bueno, mira, yo muchas veces publico pantallazos, pero claro, en muchas ocasiones las empresas lo que hacen lo hacen por detrás, entonces pues no se ve todo y entonces ya son los testimonios. Pero me he encontrado de todo, me he encontrado efectivamente lo que comentaba la última persona que ha hablado, el tema de lo de devolver parte de la nómina, que esto yo, la primera vez que me enteré no dejaba de alucinar, pero esto me ha llegado más de una ocasión. Me llega muchísimo de asegurarte 2, 3, 4 horas y trabajar tarifa plana de trabajar en horas. Me llegan, por ejemplo, en el ámbito de los cuidados, ya sea a personas mayores, a niños, me llegan a encontrar salarios de 1,5 €, 2 € la hora. Me he encontrado... ¿€1 la hora? 1 €, 1,5 €. Sí, me he encontrado eso muchas veces. Me he llegado a encontrar incluso, y eso también me lo encuentro mucho, trabajar a cambio de cama. ¿Cómo? Y decir, sí, de cama y de comida. O sea, decir, oye, pues mira, me vienes aquí a limpiar 8 horitas
o 7 o 10, o normalmente suele ser una jornada, 8 horas. Y a cambio yo te doy un plato de comida y una cama, o sea, un sitio donde dormir y ya está. Y ese es el pago, entre comillas. Eso me lo he encontrado, que además eso pasa sobre todo con mujeres que a lo mejor son migrantes, que no tienen el permiso de residencia y se aprovechan mucho de estas circunstancias. Me he encontrado, obviamente, pues, falsos becarios de todos los tipos que nos podamos imaginar. O sea, hay un catálogo enorme de falsos becarios. Me he encontrado incluso, gente que ha tenido que pagar por trabajar. O sea, tal cual. Pues el otro día, por ejemplo, pues de un máster fraudulento que te dicen, oye, pues mira, esto es un curso no oficial, pues me pagas, cuesta, imagínate, no me acuerdo exactamente de la cifra, creo que eran 600 o 650 euros. Y a cambio, pues tienes que currar aquí un año, que esa es la formación. Hay de todo, o sea, hay de todo. Y obviamente hay muchísimas personas que hablan, me cuentan pues de los problemas tanto mentales como físicos, porque hay muchos problemas físicos que además mucha gente de nuestro entorno, incluso nosotros mismos, podemos tener, porque son problemas derivados del estrés del trabajo o de la sobrecarga de trabajo que son muy típicos: gastritis, problemas musculoesqueléticos, problemas, pues, intestino irritable, que viene muy derivado también de las condiciones del trabajo, etc. Eso me encuentro todos los días, muchísimo. Ataques de ansiedad, insomnio, de todo. Al final la precariedad, como ya te digo, que era lo que justamente, y ya lo retomo con lo que al principio decías, acabar con la precariedad es muy difícil, hay muchas formas de precariedad y luego hay muchas consecuencias derivadas de esa precariedad, a nivel físico, a nivel mental, a nivel familiar, a nivel social. Entonces, pues claro, te encuentras los casos y luego en qué derivan esos casos. Pues habrá que seguir contándolo y habrá que seguir hablando e incidiendo en este asunto. Ha sido un gusto, Alejandra, poder compartir espacio más allá de la crónica, muchas veces breve, de la radio, porque ya sabes que la radio pues necesita unos tiempos y en el Spaces nos podemos permitir relajarnos un poco más, dedicar con un poco más de atención a algunos asuntos que desde luego están entre las preocupaciones de la gente, de la sociedad. Así que te agradezco que te hayas asomado a este hueco que hemos compartido entre todos para hablar de un asunto que ojalá poco a poco se vaya, poco a poco no, de forma rápida se vaya resolviendo. Alejandra, un gusto, un placer y hasta la próxima. Muchas gracias, hasta luego. Gracias la por semana invitarme. que viene más Spaces, más debate. Ya sabéis que esto es Spaces en tiempo real en Twitter y luego un podcast que podéis recuperar cuando queráis a través de cualquiera de las plataformas y en Ser Podcast. Hasta la semana que viene, adiós. Tweets que nunca escribiré es una producción de Ser Podcast. Un podcast hecho en Twitter Spaces, dirigido por José Luis Sastre. Para escuchar todos los episodios, síguenos y suscríbete en la aplicación y la web de Cadena Ser o en la plataforma que prefieras: Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast, Amazon Music o YouTube. Cadena Ser. La radio.